El Barça va por su siguiente objetivo, que es llegar a la final de la Champions League, pero antes tiene que vencer a un Inter de Milán, que es un equipo bastante difícil para el Barça. El Barça se va a enfrentar al Inter de Milán en las semifinales de ida que se jugarán en Montjuic, partido de vuelta se jugará en San Siro. Y es una semifinal bastante complicada para el conjunto culé, sobre todo teniendo en cuenta el estilo de juego que tiene el Inter de Milán, a comparación del Bayern Múnich, que es cierto que tiene mejores jugadores en cuanto a calidad técnica, pero yo creo que el Inter es el equipo más difícil que le ha podido topar al Barça en esta semifinal, sobre todo que el conjunto de Simone Inzaghi es un equipo que se defiende bastante bien, que sabe sufrir bastante y que sabe aprovechar las oportunidades que tiene, que se le pueden llegar a presentar, sobre todo que ya lo vimos en la serie contra el Bayern Múnich, que en jugadas aisladas, en jugadas en donde el Bayern Múnich desaprovechó bastantes ocasiones claras de gol, en donde supo sufrir bastante, se supo defender bastante, y al final las acciones que tuvo las pudo concretar con goles de Lautaro Martínez y que sabe aprovechar muy bien las oportunidades que ellos crean, saben jugar muy bien al contragolpe, saben utilizar muy bien esas opciones de contragolpe que pueden llegar a tener frente al error del rival. Y también tener en cuenta que el conjunto italiano tiene bastantes jugadores de buena calidad, sobre todo en el medio del campo, con Barella, con Calhanoglu y con Mkhitaryan, que son jugadores que el Barça tiene que tener bastante cuidado con esos remates de media distancia, sobre todo el de Calhanoglu, que tiene un remate bastante especial y que tiene esa línea de tres con Bastoni, con Acerbi y con Pavard, que con la Roma ya se lesionó, parece que no va a llegar al partido de ida, y con extremos como Di Marco y Darmian, que corren bastante bien y que tienen buena técnica, que mandan buenos centros. Es un equipo que con Marcos Thuram, que también parece dar la sensación que tampoco va a llegar al partido de ida, y con Lautaro Martínez, que al final pues tiene buenos jugadores y sabe muy bien a lo que juega, y que es un equipo que ya viene de jugar una final de la Champions hace 2 años, que está siendo protagonista en Europa y que al final es un equipo bastante histórico y bastante difícil para el Barça. Sí que es cierto que el Inter de Milán lleva 3 partidos sin ganar, de esos 3 partidos tampoco ha podido anotar gol, pero yo creo que en una semifinal de Champions contra el Barça, y que da la sensación que ya no, que ha dejado escapar la liga, está solo a 3 puntos del Napoli, pero al final el bajón anímico que te da ser eliminado de la Copa de Italia es un poco lo que le pudo haber pasado al Barcelona, sobre todo si perdía la final de la Copa del Rey, porque al final pues tú te juegas la Copa del Rey y después tienes que jugar en Liga y tienes que jugar en Champions, y que al final si la llegas a perder, el bajón anímico contra el Inter podría haber sido pues muy importante, estar desconcentrado, estar pensando en que se te ha ido la posibilidad de ganar un triplete histórico, y que encima tienes que jugar contra el Real Madrid para poder amarrar la liga. Entonces esa es la importancia de que el Barça haya ganado la final de la Copa. Porque si no, después evidentemente te puede llegar a pasar lo que un poco le está pasando al Inter, que también es que es cierto que que llegan ya muy cansados a final de temporada, son muchos partidos a lo largo de la temporada y es evidente que el cansancio se nota, y encima el bajón anímico de perder la semifinal contra el Milan de la Copa Italia, perder contra la Roma 1-0, dejar un poco ahí el liderato al aire y que el Napoli ya se haya puesto a 3.
y encima, bueno, al final se enfrentan a un Barça que es el mejor equipo del mundo en estos momentos. Sí, son posibilidades en las que el Barça va a tener o que el Inter también va a tener que afrontar, sobre todo que tiene la posibilidad de que el partido de vuelta es en San Siro y que los errores que puedan llegar a cometer en Montjuic al final los puedan resolver con su gente y con ese campo que es un poco ahí da la sensación que es muy estrecho, muy pegado a las gradas y que puede llegar a ser un factor diferencial. El Barça también, que es un equipo que también, como lo vimos en la final de la Copa del Rey, se le nota ya un poco el cansancio en los jugadores. Está rotando Hansi Flick bastante bien a los jugadores, con Gavi, con Fermín, con Yago Martín, que ahora es titular, con Dani Olmo, que ha regresado de la lesión, y que no va a estar Alejandro Valde ni Lewandowski, da la sensación que va a llegar. Entonces, y que al final, pues 3 días después vas a tener que jugar la semifinal de la Champions de ida en Montjuic. Yo creo que el Barça tiene que estar siempre muy concentrados, ese nivel de concentración si quiere llegar a competir al Inter de Milán. En el papel es favorito el Barça por el recorrido que lleva esta temporada, pero yo creo que, como siempre lo hablamos, el primer paso para perder es pensar que ya lo tienes ganado, teniendo en cuenta la situación actual del Inter y que llega un poco mermado con algunas lesiones y con la confianza y bueno, al final, pues el estilo del Inter, pues es evidente que es preocupante para el Barça porque se encierra bastante bien, cierra muy bien los espacios y el Barça, equipos que tienen mucho la posesión del balón, siempre les ha costado, ya lo hemos visto también con los equipos de Luis Enrique, con los de Pep Guardiola, también con Xavi en el Barcelona, equipos que se les encierran bastante. Suele mucho complicarse esas partidas en donde por más que tú ensanches el campo, no encuentras espacio, los interiores tampoco encuentran espacio, acumulan bastante gente en ese bloque bajo. Encima saben sufrir y saben aprovechar muy bien las acciones de contraataque que les llegan. Y el Barça con una línea alta, evidentemente va a tener que estar bien concentrado en la defensa, sobre todo para evitar los desmarques de Marcus Thuram y de Lautaro Martínez. Y el Inter, yo creo que ese bajón anímico que tienen les va a pesar bastante. Yo creo que la lesión de Pavard no es tan preocupante. Yo creo que lo puede suplir bastante bien. Tiene bastante gente para poder cubrir esa posición Simone Inzaghi. Y es un equipo que hay que tenerle bastante respeto. El Barça debe tenerle bastante respeto, sobre todo si quiere llegar a competir. No pensar que ya lo tiene hecho, porque al final te empiezas a poner nervioso en algún gol del Inter y encima ellos van a defender la vuelta en casa. Ahí es donde se le puede complicar la eliminatoria del Barcelona. Yo creo que el Barça debe buscar un resultado. Es que también el miedo es que consiga un resultado amplio, es que después pueda llegar a pasar lo de Dortmund, aunque lo de Dortmund parece ser que un poco ahí quisieron aguantar energías, pero contra el Inter ya una semifinal es otra cosa. Yo creo que el Barça debe buscar siempre ir al ataque, como lo está haciendo esta temporada y como lo ha hecho siempre. Al final, es que el miedo también es que con un resultado amplio se puedan sentir confiados en Italia y que al final pues, puede llegar a pasar alguna remontada o algún susto para llegar a la final y tener dudas. El Barça está en busca del triplete y al final depende de sí mismo en Liga, también depende de sí mismo en la Champions, en donde se encuentra un rival que va a ser bastante duro. Yo creo que a pesar de la situación que atraviesa el Inter de Milán, no creo que vaya a ser bastante fácil o que vaya a ser un poco menos complicado a pesar de la situación que atraviesa el Inter. Es un partido, es una eliminatoria y a 2 partidos el margen de error es bastante pequeño, como siempre lo hemos dicho.
y que en la Champions, que es una competición que siempre premia la especulación, hay que tener cuidado también con el Inter y al final pues te va a tocar sufrir y el Barça también debe saber sufrir, porque al final el Inter va a tener las suyas y el Barça también va a tener las suyas, y es una semifinal en la que el Barça tiene posibilidad, si tiene ese nivel de concentración, sobre todo que ha tenido también en la final de la Copa del Rey, que no ha sido su mejor partido, pero sí le ha servido sobre todo en piernas, en que el nivel físico está bastante bien y que está es importante la concentración a nivel máximo, como Koundé en el tercer gol de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Pero bueno, el Barça tiene todas las posibilidades del mundo, depende de ellos mismos. No va a ser una eliminatoria fácil a la sensación, pero sí que el Barça para mí es mejor que el Inter, tiene mejor calidad que el Inter, y yo creo que lo va a poder resolver. Es así, tengo más confianza en el que el Barça pueda pasar la eliminatoria, y veremos también cómo llegan los equipos y cómo se va desarrollando la eliminatoria. El Arsenal va a enfrentarse al Paris Saint-Germain, una eliminatoria en semifinales de Champions con dos muy buenos equipos, con dos entrenadores españoles como Luis Enrique y Mikel Arteta, los dos equipos que saben a lo que juegan mucho al ataque, que son bonitos de ver en los partidos, y que yo creo que es una eliminatoria, yo diría que un poquito cerrada, pero al final el Paris Saint-Germain para mí es mejor equipo que el Arsenal en esos momentos, sobre todo en la forma de jugar de Luis Enrique, y que a pesar de que lleve menos tiempo que Mikel Arteta en el Arsenal, tiene un proyecto bastante fuerte, con jugadores que saben ya lo que juegan, que después de la salida de Mbappé, bien lo dijo Luis Enrique, vamos a jugar mejor, y nada más lejos de la realidad. El Paris Saint-Germain está siendo junto al Barça el mejor equipo del mundo, presionan bastante, es un equipo bastante intenso, se defiende bastante bien. Sí que es cierto que pueden llegar a cometer errores individuales, sobre todo en esas dudas que tiene Donnarumma al salir el balón al aire, que puede aprovechar muy bien el Arsenal con defensa bastante altos, y que el Arsenal, sobre todo si le quiere llegar a competir al Paris Saint-Germain, va a tener que ser bastante intenso, tener mucho el balón, crear jugadas bastante claras y aprovechar esas jugadas de gol que puedan llegar a tener. Ha regresado Saka, que junto con Martinelli son los mejores jugadores del equipo. Declan Rice, que también está en un buen momento. El Arsenal viene de eliminar al Real Madrid, pero yo creo que la gran desventaja que tiene el Arsenal es que la vuelta se juega en París, y ahí el Paris Saint-Germain es un equipo bastante sólido, a pesar de que haya perdido contra el Liverpool en la ida de los octavos de final. Es un equipo que en ese partido es una mentira, en donde el Paris Saint-Germain mereció ganar y que no aprovechó, no estuvo tan fino en esas jugadas que pudo llegar a crear. El Liverpool aprovechó prácticamente la única que tuvo. Entonces yo creo que es un espejismo de lo que en realidad es el Paris Saint-Germain, que es un equipo bastante intenso, que tiene mucha presión tras pérdida, que ya les dijo Luis Enrique, cuando se vaya Mbappé vamos a jugar mejor, y nada más lejos de la realidad. Está jugando muy bien el Paris Saint-Germain, y es un equipo que yo creo que tiene más calidad el Paris Saint-Germain en ataque, con Barcola, con Dembélé, con Kvaratskhelia, que con Mikel Merino, Martinelli y Bukayo Saka. Son buenos jugadores, pero yo creo que en la calidad que tiene el Paris Saint-Germain va a ser suficiente para poder ganar la eliminatoria al Arsenal. Luis Enrique, que es un gran entrenador, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, es un competidor, y que yo creo que para mí tengo la sensación de que le va a ganar la partida a Mikel Arteta, sobre todo que el Paris Saint-Germain ya tiene una semifinal del año pasado, que perdió contra el Dortmund, pero al final la experiencia está con casi todos los jugadores, que a diferencia del equipo de Mikel Arteta, que es un equipo que
a pesar de que Arteta ya lleve algunos años en el Arsenal, no tiene tanta experiencia en semifinales y que eso también le puede complicar en cómo llevar el partido, a diferencia del Paris Saint-Germain, que ya tiene aprendido lo de la semifinal de la campaña. Pero al final yo veo bastante favorito al Paris Saint-Germain, sobre todo que es muy sólido defensivamente también el Paris Saint-Germain, a pesar de que el Aston Villa le metió y casi le remonta la eliminatoria en los cuartos de final. Yo creo que esos errores no los va a volver a cometer el París en ninguna de las eliminatorias, pero al final va a pasar el que evidentemente menos errores cometa, porque ya lo dijimos, ¿no? En eliminatorias el margen de error es que no es nada y que pesa bastante esos errores individuales, y más cuando el equipo rival aprovecha y puede anotar, llevarse una ventaja de visitante, jugar con esa ventaja. Y bueno, al final pues es la Champions y evidentemente sí es cierto que puede pasar cualquiera, pero yo creo que en esta semifinal el Paris Saint-Germain es mejor equipo que el Arsenal, sinceramente. Que los dos son bonitos de ver jugar, que juegan mucho al fútbol, que no esperan tanto en un bloque bajo, sino que van mucho al ataque. Y yo creo que va a ser una semifinal bastante bonita. Y bueno, al final es un poco las sensaciones que yo tengo con esas semifinales de la Champions. Veremos qué pasa. Evidentemente cualquier cosa puede pasar. Y nada, un poco las sensaciones que yo tengo de las semifinales. Y nos vemos en otro video y un saludo.